Saludos a todos los oyentes de la Iglesia Virtual Bautista. Bienvenidos a los devocionales con el pastor Luis Eduardo González. Enhorabuena, nos podrán escuchar el mensaje de hoy y anteriores en nuestra página de internet www.iglesiavirtualbautista.com. Es www.iglesiavirtualbautista.com. Bienvenidos y escucharemos muy atentos el mensaje de hoy. Muy buenos días, mis apreciados hermanos y amigos. Estamos una vez más en nuestro devocional acostumbrado. Les habla Luis Eduardo. Qué interesante, mis apreciados hermanos y amigos, cómo hemos podido enfocar temas sobre libros de la Biblia, introducciones prácticamente que nos pueden llevar al interés grande de buscar la Biblia y estudiarla. Tenemos casos de libros del Antiguo Testamento, tenemos libros del Nuevo Testamento que ya hemos venido tocando y mencionando, y lo único que buscamos después del mes de la Biblia es que ustedes entiendan que hay libros como Efesios, totalmente cristocéntrico. Cristo es el centro de esta epístola escrita por Pablo. Y tenemos que ver de qué se trata, motivarnos y estudiarlo. Qué bueno que tuvimos la oportunidad de mirar algunas cosas del Instituto Bíblico, de la BBN, donde se nos invita a estudiar libros de la Biblia. Y lo mismo Radio Transmundial, a través de la Biblia, hemos venido estudiando libros en el orden específico que se busca a través de la Biblia para leerla. Y escuchar comentarios del doctor J. Vernon McGee, que está en la presencia del Señor. Qué interesante poder aprovechar los temas, los recursos que nos han dejado grandes líderes de nuestra época, como J. Vernon McGee. Estamos estudiando diariamente este libro con algunas personas. Pero los invito a todos a investigar. Inicien a través de la Biblia y denle la vuelta. Son 25 minutos o un poquito menos diarios de lunes a viernes. Y en 5 años hemos visto todo el tema de la Biblia. Vamos a dejarles alguna inquietud que nos han mencionado en nuestro equipo de trabajo desde hace muchos años que comenzaron, ya varios años que comenzaron el instituto, y nos dejaron un legado interesante sobre el libro de Efesios. Quiero motivarlos para que podamos en cualquier momento leer Efesios, sentarnos en nuestra casa, abrir la Biblia, leer Efesios y entenderlo, entender de qué se trata y leerlo y estudiarlo. No es solamente leerlo, estudiarlo. Pero hay una palabra importante: meditar sobre cada versículo, sobre cada capítulo, sobre cada frase que el Señor nos ha dejado conocer a través de este libro. Pongámonos en las manos del Señor para dejarnos guiar por Él. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, estamos ante tu presencia para honrarte, alabarte y bendecirte, y para darte gracias, Señor, por estos artículos y por estas cosas que tú pones en nuestras manos para estudiar, para meditar, para profundizar en la palabra tuya. Gracias, Señor, por las personas que han dedicado su vida para enseñar al mundo entero tu palabra. Gracias, oh Padre. Te pedimos que nos guíes en este rato. Te pedimos que abra nuestras mentes y corazones y
y que nos des ese entusiasmo, Señor, que diariamente necesitamos para estudiar tu palabra. Te lo pedimos en el amado nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Apreciados hermanos, el tema de Pablo. Este tema es un tema de Pablo. Cuando hablamos de Efesios, estamos hablando de Pablo. En la carta a los Efesios es Cristo y su iglesia. Tenemos que hablar mucho sobre este tema y muchas veces tenemos que repetirlo y seguir andando en la relación de Cristo y la iglesia que Él permitió fundar con estos hombres grandes que fueron sus discípulos. El tema de Pablo en la carta a los Efesios entonces es Cristo y su iglesia. Ayer hablamos de un tema muy interesante. Espero que lo hayan repasado, que vuelvan a repasarlo, no lo abandonen. Conocemos a Dios, queremos conocerlo, vuelvan a leerlo, hermanos, o a escucharlo, por lo menos, perdón, que es importante lo que estamos diciendo. Hoy vamos a hablar de Efesios. El tema central de Efesios entonces es Cristo. La sustancia de esta carta es ciertamente el llamado y la conducta de la iglesia. Pablo está trabajando en sus misiones y está recorriendo el mundo, el mundo de esa época. Y Pablo nos muestra, iglesia por iglesia, el trabajo que él viene haciendo con todos, recordando cosas. Por lo tanto, la sustancia de esta carta es ciertamente el llamado y la conducta de la iglesia. Éfeso era un centro religioso, y era cuna de culto. Escuchen esto, hermanos, para que no vayamos a caer en equivocaciones. Era cuna de culto y supersticiones, una ciudad difícil para sembrar el evangelio. Pero Dios hizo su obra. Tan aplicable para Éfeso como para nuestra época. ¿Qué ciudades tan difíciles? Uno está hablando con una persona cristiana y luego se encuentra con una persona que le está desconociendo completamente lo que tú puedes decir, pero se está trabajando para la obra del Señor. Éfeso era uno de esos centros religiosos y era cuna y culto de supersticiones, una ciudad muy difícil para sembrar el evangelio, pero Dios hizo su obra. Efesios, junto con las cartas, hay varias cartas de Pablo, vamos a recordar algunas. Efesios junto con las cartas a los filipenses, a las iglesias de filipenses, de Filipos, de Colosas, los colosenses y Filemón. Es una epístola cristológica. Qué interesante palabra para entenderla bien, para saber en qué consisten estas epístolas con este término cristológico. Repito, Efesios, junto con las cartas a los filipenses, colosenses y Filemón, es una epístola. Efesios es una epístola cristológica, es decir, es una epístola que exalta la persona y obra del Señor Jesucristo. Copien esto, hermanos. Es muy importante
aclarar términos. ¿Qué quiere decir esto? Alguien me dijo alguna vez un término que nunca lo he vuelto a escuchar. ¿Y qué quiere decir o qué quiso decir? Es que yo soy crístico. Hermanos, yo soy cristiano. Pero aquí estoy aprendiendo cosas. Estas iglesias a los que Pablo le está escribiendo, Efesios, con las cartas a Filipenses, Colosenses, Filemón. No olvidemos esto. Pablo escribió, escribió y escribió. Es una epístola cristológica. ¿Qué quiere decir cristológico? Es decir, es una epístola que exalta, que enaltece, que exalta la persona y obra del Señor Jesucristo. ¿Podemos utilizarla? Si la conocemos. Es decir, es una epístola total que exalta la persona y obra del Señor Jesucristo. Por eso es cristológica. Los primeros 3 capítulos de este libro tratan de aquello que los cristianos deben creer. Hermano, anoten Efesios y anoten qué está diciendo Pablo a los Efesios en los 3 primeros capítulos. Los primeros 3 capítulos de Efesios tratan de aquello que los cristianos deben creer. Y los últimos 3 capítulos tratan sobre la conducta que los cristianos deben tener. Escuchen esto, hermanos. Palabras importantes. Deben creer, deben tener. Vuelvo y repito, los primeros 3 capítulos de Efesios tratan de aquello que los cristianos deben creer. Y los últimos 3 capítulos tratan sobre la conducta que los cristianos deben tener. En la primera mitad de la carta de Efesios, Pablo expone las riquezas de la gracia de Dios y en la segunda mitad exhorta a los receptores de la gracia de Dios. En la primera mitad de la carta a los Efesios, Pablo expone las riquezas de la gracia. Ya hemos hablado de la gracia de Dios. Y en la segunda, exhorta a los receptores, a los que reciben el mensaje. Exhorta a los receptores de la gracia de Dios. Los que reciben la gracia de Dios. Hay una serie de figuras de dicción en esta epístola que para presentar a la iglesia las mismas son un cuerpo, un edificio, una esposa, un batallón. Son figuras. Hay una serie de figuras de dicción en esta epístola. Figuras de dicción en esta epístola para presentar a la iglesia las mismas, y estas son el cuerpo, el edificio, una esposa, un batallón. Hablemos de esto. También observamos en esta carta 3 fuerzas antagónicas a esto. El mundo, antagónico que Cristo. Hoy en día, más que antes. El mundo, la carne, el diablo. Y 3 factores de la redención. Misericordia, amor y gracia. Pienso que debo repetir estas 2 cosas. Son demasiado importantes. En la primera mitad de la carta de Efesios,
a los Efesios, Pablo expone las riquezas de la gracia de Dios. ¿Qué es lo que el Señor nos ha regalado y que nos da permanentemente? Su gracia, su apoyo, su bendición. Pablo expone las riquezas de la gracia de Dios en la segunda mitad, exhorta a los receptores de la gracia de Dios. En la primera mitad expone la gracia de Dios y en la segunda mitad exhorta a los receptores de la gracia de Dios. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta, hay una serie de figuras de dicción en esta epístola para representar a la iglesia, y estas son, ¿cómo se representa la iglesia? El cuerpo de Cristo. Entonces hablemos, el cuerpo. A veces mencionamos el edificio, una esposa, un batallón. Pero la iglesia, como nos lo ha enseñado Pablo en repetidas ocasiones, eres tú, soy yo, somos todos los creyentes. La iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, es la iglesia del Señor. El cuerpo, el edificio, se menciona como el edificio también, una esposa, un batallón. Observemos otra cosa. También observemos en esta carta tres fuerzas antagónicas: el mundo, la carne y el diablo. El mundo, la carne y el diablo son lo que nos saca de nuestra correcta relación y comunión con nuestro Señor Jesucristo. Hay tres factores de la redención. ¿Cuáles son los tres factores de la redención? Misericordia, amor y gracia. Y a partir del capítulo de Efesios 4, hay dos grandes verdades que resaltan en esta porción de la epístola. Primero, el caminar del creyente. Escuchen y anótenlos, los hermanos. Voy despacio porque qué interesante será que ustedes puedan repetirlo, pero tomen nota. A partir de Efesios 4, hay dos grandes verdades que resaltan en esta porción de la epístola. En el capítulo 4 se resalta el caminar del creyente. ¿Cómo caminas tú? ¿Solo o con Cristo? ¿Tú eres independiente? En el capítulo 4, vuelvo y repito, hay dos grandes verdades que resaltan en esta porción de la epístola. Primero, el caminar del creyente. Y segundo, el combate del creyente, la lucha diaria del creyente por mantenerse firme. Ahora miremos un poquito sobre el capítulo 5. Observamos tres formas de imitar al Señor. Primero, por nuestro andar en amor. Efesios capítulo 5. Ahí que vemos tres formas de imitar al Señor. Tres formas de hacernos partícipes, de imitar la vida del Señor. Y primero, ¿cuál es? La primera, por nuestro andar en amor. Segundo, andar en luz. Y tercero, andar con sabiduría. ¿Tomaron nota, hermanos? Capítulo 5, vean lo importante. Hay tres formas de imitar a nuestro Señor Jesucristo. Su andar en amor. Eso fue lo que nos enseñó. Andar en luz y andar con sabiduría. Sabiduría.
Aprendemos que cada miembro en el cuerpo es necesario. Tú tienes brazos, pierdes uno y quedas mal. Aprendemos que cada miembro en el cuerpo de Cristo es necesario, es vital, esencial, y el propósito de cada miembro es el cuerpo, es guardar la unidad en espíritu. Miren la relación. Cuando hablamos del cuerpo, hablamos de esta relación, de todo lo que tenemos. Todo esto lo vemos en el capítulo 5. Aprendemos que cada miembro en el cuerpo de Cristo es necesario. Cada miembro, tú, todos, cada uno de nosotros. Aprendemos que cada miembro en el cuerpo de Cristo es necesario. Tú eres necesario, vital, esencial. Y el propósito de cada miembro en el cuerpo es guardar la unidad en espíritu. Por lo tanto, mis apreciados hermanos y amigos, en la epístola del Nuevo Testamento y en especial en esta carta es donde aprendemos la manera como los miembros del cuerpo de Cristo deben contabilizar las bendiciones, crecer como templo santo, comportarse dignamente, caminar aprovechando el tiempo y combatir contra las acechanzas del diablo. Qué interesante que nuestros hermanos iniciadores del Instituto Bíblico investigaron tantas cosas tan interesantes que hoy podemos aprenderlas y repasarlas y estudiarlas y aprenderlas y saber cómo debemos vivir nuestra vida cristiana. Si ya eres cristiano, si has aceptado a Cristo como tu único y suficiente Salvador, hermano, ya perteneces al cuerpo de Cristo. En la epístola, en las epístolas, no una, no vamos a hablar solamente de Efesios, en las epístolas del Nuevo Testamento y en especial en esta carta a los Efesios, es donde aprendemos la manera como los miembros del cuerpo de Cristo deben contabilizar. Los miembros del cuerpo de Cristo deben contabilizar las bendiciones. Contabilizar las bendiciones. Crecer como templo santo. Debemos crecer como el templo que somos. No es el edificio, somos nosotros, el templo del Señor. Comportarse dignamente. Caminar aprovechando el tiempo y combatir contra las acechanzas del diablo. Debido a todo esto, nos invitaron a estudiar algún día esta carta. Ahora yo los invito para que abran la carta a los Efesios, léanla. No es muy larga y verán ustedes este resumen hasta dónde los puede llevar. Podemos estudiar en cualquier momento la carta a los Efesios. En cualquier momento podríamos iniciar un estudio de cualquiera de los libros que hemos mencionado. Hemos avanzado por varios libros de la Biblia, de un lado, del otro lado, porque la palabra del Señor es una sola. Todo este libro, de principio a fin. Pero no olvidemos, no olvidemos la palabrita importante, cristológico. Cuando hablamos de cristológico, no sé si lo hayamos escuchado. Esto fue utilizado por Pablo, o nos dio a entender Pablo, ¿qué es cristología? Cristológico, es decir,
es una epístola que exalta la persona y la obra del Señor Jesucristo. ¿Qué tanto ha hecho el Señor Jesucristo en tu vida? ¿Qué relación tienes tú con el Señor Jesucristo? ¿Tienes comunión con el Señor? ¿Estás conectado con tu Padre Celestial? ¿Estás viviendo una vida como Cristo, como nos lo muestra Efesios? ¿Somos el templo? Sí. No es el edificio. No es el edificio. Somos nosotros. Apreciados hermanos, les deseo que tengan un excelente día y creo que hemos aprendido muchísimo sobre la cristología del día de hoy. Que Dios los bendiga grandemente. Nos veremos mañana en nuestro devocional con Luis Eduardo. Y démosle las gracias al pastor Luis Eduardo por sus enseñanzas de hoy. Enhorabuena. Ahora podrán encontrar este devocional y muchos más en nuestra página de internet www.iglesiavirtualbautista.com. Si desea comunicarse con el pastor Luis Eduardo, lo puede hacer también por el correo electrónico iglesiavirtualbautista@gmail.com y con mucho gusto se le responderá. Los esperamos en el siguiente devocional con el pastor Luis Eduardo González y que tengan muy buen día.